Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos ya disfrutando la pura vida cultural. Y el día de hoy los voy a llevar por un recorrido extremadamente interesante. ¿A dónde creen? Al antiguo Egipto. Estaremos descubriendo algunos de sus secretos y muchos de sus porqués. Pues bienvenidos sean y empezamos disfrutando la cultura. Nos hemos preguntado en muchas ocasiones por qué el río Nilo es tan importante. Pues bien, Egipto es un país desértico que se encuentra atravesado por este río y forma un valle y un delta, y todo esto constituye un oasis dentro del conocido desierto de Libia, al oeste, y el desierto arábigo al este. Como la presencia de agua ayuda pues verdaderamente a sobrellevar y suavizar el clima, la vegetación puede crecer y los hombres desde la antigüedad se instalaron a lo largo de su corriente. Pero ¿por qué ofrecían regalos al río Nilo? El transporte por el Nilo era vital, sobre todo para conseguir los objetos de lujo. Y esto pues era algo extremadamente apreciado por los faraones, como era el oro, la plata, las piedras preciosas, sobre todo el lapislázuli que vemos en estas esculturas fastuosas como es el busto de la reina Nefertiti o la misma máscara que se encuentra pulimentada del gran faraón Tutankamón. Todo lo que ellos hacían como faraones, pues en realidad era pedirlo y las personas se transportaban a lo largo del río Nilo. El dios del Nilo era el dios Hapi, sí, así, efectivamente, Hapi, un hombre que se representa barrigudo y con una jarra llena de agua del río Nilo. Ya Heródoto, desde el siglo V antes de Cristo, este filósofo y pensador griego había denominado a Egipto como el Don del Nilo, y entonces sus habitantes ofrecían regalos para asegurar que las aguas creciesen y anegasen todos los campos que la bordeaban, de tal manera que la agricultura se volvió muy fértil a los lados del río Nilo. Pero ¿sabías también que es el segundo más largo del mundo y desemboca en el mar Mediterráneo, lo cual lo vuelve un delta extremadamente pantanoso? Pero pocas personas saben que había tierra roja y tierra negra, o bueno, que hay, y los egipcios llamaban al valle y el delta del Nilo Kemet, que significa tierra negra, porque ese era el color del limo que dejaba el Nilo cuando crecían sus aguas. Y la zona del desierto que nunca quedaba cubierta por ella se llamaba Desheret, es decir, tierra roja. Y por eso se habla de que en Egipto hay tierras rojas y tierras negras, pero es por este motivo específicamente, sin ningún otro significado cultural o simbólico. Ellos necesitaban muchísima madera, pero era un material muy escaso en Egipto, de tal manera que crearon las embarcaciones y un comercio marítimo, con barcas que se alejaban del Nilo a toda prisa para llegar a Siria y al Líbano. Y allí era donde ellos encontraban los preciados troncos. Aquí tenemos algunas teorías con respecto a la construcción de las grandes pirámides y que los bloques, estos inmensos y pesados bloques de piedra, habían sido transportados cuesta arriba, pues con troncos, y que estos pues habían desaparecido o que no se tenía un gran vestigio de ellos. ¿Se pueden imaginar el que estén hasta Siria o Líbano y que tenían que traerlos a través de los barcos que usaban la fuerza del viento con su doble vela y además se apoyaban muchísimo en la gran musculatura de los remeros? Por lo regular se sabe que había en cada barco un capitán que tenía un gran conocimiento del funcionamiento de la navegación a vela y sabía cómo aprovechar al máximo los vientos favorables. Asimismo, Egipto fue dividido en lo que se conoce como Bajo Egipto y Alto Egipto, pero
más allá de pensar que el Bajo Egipto es la zona sur, como sería lógica, y el Alto Egipto la zona norte, es totalmente al revés. El Bajo Egipto es el norte y se llama así porque es una planicie, mientras que en el Alto Egipto nos encontramos montañas, cascadas, sí, aunque no lo creas, hay cascadas, y esta zona que es alta se encuentra al sur y de allí su nombre. ¿Qué te parece todo esto? La zona del Bajo Egipto comprende desde el delta que da al Mediterráneo hasta la ciudad de Dashur, prácticamente 3/4 partes del territorio de Egipto, y la zona del Alto Egipto desde Menfis hasta la primera catarata del Nilo. Y allí se encontraban muchísimos hipopótamos. Y te preguntarás por qué se comían a los egipcios. Esto es algo muy común, inclusive se cree, por ahí hay quienes dicen que había una especie de oración donde ellos decían: oh, por Dios, Osiris, Isis, Tot, Ibis, Apis, Nubis, Horus, Amon, Set, Hapi, todos los que puedan, sálvenme de este animal. Y era una reproducción, digamos, muy común de esta petición. Porque si bien los hipopótamos nos parecen como bonachones o simpáticos, la realidad es que son unos de los animales más peligrosos que existen. Son tan voraces que incluso pueden devorar a un león. Los egipcios lo sabían bien y cuando hacían sus representaciones sobre cómo era la otra vida, nunca dibujaban hipopótamos. Les tenían tanto miedo que así coloquialmente podríamos decir que no querían verlos ni en pintura. Y a pesar del miedo que les provocaban estos hipopótamos, pues algunos dioses que ellos adoraban adquirían la forma de este animal. Se trata de Taweret, que era una mujer embarazada con una cabeza de hipopótamo, por lo que se cree que era la diosa que permitía las inundaciones anuales del río Nilo, además de la fertilidad de las tierras que lo rodeaban. Y los egipcios practicaban la caza del hipopótamo. Te preguntarás cómo lo hacían si son capaces de devorar a un león. Pues bien, lo hacían a través de cazarlo con un arpón. Y cuando el hipopótamo lo huía, pues ellos lo seguían y hasta que se desangraba o moría de agotamiento el pobre animal, entonces ya se consideraba que este deporte había tenido éxito. Y efectivamente, la caza era el deporte principal de la nobleza egipcia. En un principio, cuando todavía no habían incorporado estos carros llamados aurigas con los que jalaban o se transportaban ellos, la vida cotidiana para ellos era a través de la caza de leones, de los toros, los antílopes, y todo lo realizaban a pie. Se ayudaban con perros e incluso hasta con hienas adiestradas. Efectivamente, son de las pocas civilizaciones que lograron domesticar a las hienas, lo cual no era nada fácil, pero cuando llegó el carro o esta auriga, todo mejoró. Algunos faraones incluso llegaban a cobrarse más de 100 piezas en una sola jornada de caza. Pero ¿sabías que los egipcios surcaban el Nilo con barcas de papiro que eran extremadamente rápidas y ligeras? Ya sé que ubicamos el papiro como si fueran unos pliegos en los cuales están las escrituras que ellos hacían de los jeroglíficos, pero no es lo único. En realidad el papiro es una planta, imagínate que es como la caña de azúcar que nosotros comemos acá y que es así de sólida, y entonces ellos iban formando un entramado y esto les permitía tener una embarcación muy rápida y muy ligera, de tal manera que los cocodrilos y los hipopótamos de quien estábamos hablando pues podían hacerlas volcar con muchísima facilidad. De esta manera, pues los devoraban. Otros de los grandes animales, quizá los principales que recibían adoración en Egipto, eran los gatos. Hay 1000 razones para adorar a los gatos, ¿sí? Son simpáticos, parecen algunos así muy bonitos como si fueran peluches, y cuando los acaricias pues ronronean, y si bien son unos sinvergüenzas, son adorables. Los egipcios además tenían otros motivos para verdaderamente quererlos y volverlos deidades. El principal
y muy sencillo es que lograban mantener los graneros y las diversas áreas libres de ratones, porque los egipcios padecían de dos grandes plagas constantemente, los ratones y los piojos. Estos eran sus grandes problemas. Entonces ellos pues buscaban dónde almacenar el alimento, porque pues de allí vivía una familia y los gatos pues procuraban tener todo limpio al devorar a estos roedores. Las casas se convertían entonces en un territorio prohibido para las serpientes que venían del desierto, ya que si asomaban la cabeza, el gato se las rebanaba de un zarpazo. Y en Egipto adoraban además al gato como un animal divino, porque la imagen de fuerza desde la perspectiva del faraón era el león. Piensa en la esfinge, que es este cuerpo de león con la cabeza del faraón. En realidad era un animal no solo fuerte, sino muy admirado, pero ¿quién iba a tener un león en su casa? Pues nadie. De tal manera que un felino menor en la escala, pero felino al fin y al cabo, pues era el gato domesticable, y que además servían también para la caza no solo de los ratones, sino para buscar aves, así como lo hacen los perros actualmente. Y sabías que se han encontrado infinidad, en verdad, cientos de momias de gatos, pues ellos enterraban a sus gatos en compañía de sus dueños, porque se le consideraba un miembro más de la familia, y el propietario del animal lo cuidaba como si fuese un hijo más. Y cuando alguien moría, sobre todo el dueño, pues a veces sacrificaban al gato, o en muchas ocasiones esperaban a que éste muriese para poder momificarlo. ¿Y qué crees? Incluso se han encontrado pequeños sarcófagos, efectivamente en miniatura, sin tanto lujo, sin tanto oro, algunos sí con unas piedras preciosas, de los gatos. Cuando el dueño moría, te comentaba que era a veces que mataban al gato, pero era porque éste estuviese enfermo o ya estuviese sufriendo de algún estertor, porque matar un gato era uno de los peores crímenes que podía cometerse en Egipto, dado que su representación era de la diosa Bastet, que era la protectora del hogar y que cuidaba a los hombres a través de los ojos de todos los gatos egipcios. Pues, ¿qué te parece, amigo? Pues vamos a continuar hablando de estas curiosidades y de tantos porqués y tantos detalles del antiguo Egipto después de un corte. Continuamos aquí hablando de Egipto. Y pues tenemos muchas anécdotas. Te recuerdo, por favor, comunícate con nosotros a www.hombrenuevo.mx y también a todas nuestras redes en Pura Vida Cultural. Así nos encuentras en Instagram, nos encuentras sobre todo en Facebook, donde tenemos una variedad de temas y te tenemos muchas sorpresas, ya que próximamente estaremos inaugurando un espacio en Ciudad de México, en la colonia Narvarte, para talleres, cursos y diferentes actividades, tanto al interior como al aire libre, en un roof garden, donde tendremos catas y diversas actividades artísticas, literarias y gastronómicas, así como nuestros compañeros y socios en Pura Vida Cultural estarán colaborando, así que no te despegues de nosotros. Recuerda también que puedes comunicarte por medio de WhatsApp, y el teléfono de Pura Vida Cultural es el 55 36 75 60 59. Pues continuamos entonces, comunícate, mándanos tus sugerencias de programas. Del día de hoy nos lo han estado pidiendo desde principios de diciembre. Les dijimos que nos dieran un poco de tiempo porque teníamos otras peticiones previas, pero por favor comuníquense y díganos qué programas, qué temas, qué áreas de la cultura, del arte, de la gastronomía quieren que sigamos tratando. Y bueno, pues estamos en las redes. Recuerden, en los lunes de gastronomía, martes de historia, miércoles de mitos y monitos, jueves de recomendación,
viernes de turismo, sábados de arte y cultura y domingos con nuestro programa de radio y nuestra parte de desarrollo humano en el domingo de reflexión. Entonces continuamos, amigos, y me pueden encontrar también como Elisa González en Facebook. Figura pública, es una fanpage. Me dará muchísimo gusto estar en contacto con ustedes de la misma manera en Instagram, elisagonzalez.pbc, de Pura Vida Cultural. Y, pues, ¿qué creen? Los egipcios vivían en casas dúplex, ¿sí? Así. Ellos tenían una terraza en la parte superior. Hemos encontrado, han encontrado los expertos, los egiptólogos, una cantidad impresionante de dibujos en las tumbas, porque al morir una persona, lo que hacían era no solo representar en las paredes, en las entradas de las tumbas llamadas hipogeos, su vida, sino que también lo que hacían ellos era, en algunos papiros, representar su estilo de vida, y cuando los sirvientes lo acompañaban en la muerte también, lo que ocurría es que al despertar a la otra vida, pues tenían los planos de sus casas y todo lo que le gustaba a la persona para la cual habían servido, si es que no la conocían por completo. Y entonces ellos hacían varias plantas, sobre todo 2, que muestran que tenían en realidad en la parte de arriba una amplia terraza, donde ellos colocaban un toldo, pues, que estaba hecho de ramas de palmera, y había realmente pocas aberturas en la casa. Uno pensaría que en los lugares donde hace tanto calor, la realidad es que debería haber más ventanas, más puertas o más ventilación, pero no es así. Por el contrario, las escasas aberturas existían para impedir que entrase la luz del sol y que calentase el interior. Entonces, entre más cerrado estuviera, increíblemente se conservaba mucho más fresco. La vida solía hacerse en el exterior. Ellos cocinaban en el patio de las casas y muchas veces incluso dormían en estas terrazas para, pues, evitar el calor que a veces, aunque no era tan alto para algunos de ellos, para algunos otros era verdaderamente sofocante. Los egipcios en realidad no se consideraban remilgosos, no tenían cubiertos, así que no tenían ningún problema para comer con los dedos. Lo hacían sentados alrededor de una mesa bastante baja, y ellos ya trabajaban la madera y el barro a forma de cuenco, y era lo que utilizaban como platos o como vajilla. Y para iluminarse de noche, ellos disponían ya de lámparas de aceite con una mecha hecha de lino que les provocaba bastante luz. Pero aquí quiero contarles una anécdota muy particular. Cuando construyeron las pirámides, pues sabemos que la gran pirámide del gran faraón Keops, valga la redundancia, pero muy válida en este caso, medía originalmente 146 metros, en la actualidad mide 137 por efecto del hundimiento y la erosión. Para los miles de años que han transcurrido, pues realmente 7 metros no es tan significativo. Después tenemos la pirámide de Kefren, su hijo, que es la mediana, y tenemos una mucho más pequeñita, que es la de Miserino, su nieto. Sin embargo, esta se encuentra totalmente cubierta de mármol al interior. Y esto es muy inusual porque las otras 2 no lo tienen así. Cuenta la leyenda, porque esto sí lo tenemos más como mito, que cuando estuvieron Keops y Kefren al frente como faraones de Egipto, pues hubo muchas desgracias y mucha pobreza, mucho de ello impulsado precisamente por la construcción de las grandes pirámides. Sin embargo, cuando Miserino asciende al poder como faraón, el oráculo, que era una especie de templo donde se encontraba una persona que les decía la suerte, les señaló que solo viviría 6 años con un día. Él estaba totalmente molesto, reclamó a los dioses, dijo que cómo era posible que, si su abuelo y su padre habían sido malas personas y que habían sido faraones que habían conducido a Egipto a una miseria y a una
podredumbre tremenda, así como a una hambruna espantosa, y que él era bueno y que apenas llevaba un poco gobernando, digamos, a la sombra de su padre que había estado enfermo, y que ahora que por fin podía ser el faraón y ayudar a los egipcios, le dijeran que solo iba a vivir 6 años. Entonces el oráculo le dijo que debido precisamente a que habían sido malas personas y que en Egipto ellos tenían que sufrir muchísimo para ser el pueblo elegido, de esta manera ellos tendrían que, ya que hubiesen sufrido, tendrían que soportarlo todo y ganarían las virtudes y los favores de todos los dioses. De tal manera que le mencionaron: vas a vivir 6 años y 1 día. Él no quería morir y por ello les dijo, bueno, ¿y en qué condiciones? Le dijeron, no te lo podemos decir, lo único que te confesamos es que morirás de noche. De esta forma, él lo que hizo fue mandar construir muchísimas luminarias para que todo estuviera siempre encendido, y parecían lámparas de aceite de las que te mencioné hace un rato, con tiras de lino que brillaban y parecía que jamás era de noche. No obstante, la profecía del oráculo se cumplió. Él hizo un viaje para defender Egipto y a su regreso hubo una tormenta de arena, se apagaron algunas de las lámparas, él llega y en ese momento alguien no lo reconoce, es de noche y lo asesinan en la 6ª noche, ¿sí? Y el día siguiente. Y de esta manera se cumple. Por eso es que su pirámide es muy pequeñita, porque él, a pesar de que creía que si evitaba la noche no iba a morir, sabía que invariablemente esto iba a pasar. Entonces mandó construir una pirámide fastuosa al interior, aunque muy pequeñita al exterior, para estar al nivel de su padre y de su abuelo. Y entonces, pues esto es lo que sabemos de la vida al interior. No había calefacción. Y es curioso, porque me dirán, Elisa, ¿calefacción? Sí, efectivamente, algunas noches para ellos invernales en el desierto suelen ser muy frías. Entonces, como no tenían madera, porque no hay árboles en el desierto, utilizaban el excremento de los animales y lo colocaban en un horno de ladrillo, y de tal manera al encenderlo pues lograban esta calefacción. Por supuesto, no era lo más deseable, no solo por el ambiente, sino por todo lo que respiraban y conducía a algunas enfermedades, pero lograban mantenerse calientes. Guardaban la comida en los sótanos, porque no existían las neveras. Entonces la zona más fresca era esta, y la guardaban junto con cántaros de vino y cerveza, y el agua en cambio la sacaban diariamente de los pozos. Era un trabajo que las mujeres hacían al final del día, porque era cuando hacía un poquito menos de calor. Y de esta manera también construían casas. Estas eran de ladrillos de adobe, era un material barato que en el invierno conserva el calor y en el verano permitía que las casas se mantuvieran también frescas. Y de esta forma, pues ellos podían llevar una vida pues relativamente tranquila y en paz, a pesar de las inclemencias del tiempo. Pero ¿sabías que ellos tomaban mucha cerveza? Pero no se la tomaban, más bien era una especie de puré que era muy muy espeso, y lo que hacían era muy nutritivo, fácil y barato de preparar, y todas las familias, incluidas las más pobres, tenían acceso a ellas. Por supuesto, tenía menos grados de alcohol, existían importantes cerveceros que las vendían en grandes tinajas, pero la mayoría de familias preparaban sus propias cervezas en casa. Ellos no tenían azúcar, entonces utilizaban los dátiles para endulzar la cerveza. Los mezclaban con la masa, después las desmenuzaban en tinas con agua que ya estaba endulzada, nuevamente con los dátiles. Y entonces ellos consumían mucha cerveza, pero también mucho pan, que era la base de la alimentación egipcia. Y dado que los panaderos tenían este don
para alimentar a las personas, se les consideraba en un rango extremadamente alto en la escalera social, al nivel incluso de los médicos. Y los egipcios dejaban entonces las tinajas de cerveza abierta para que fermentasen, y una vez que estaba seca, utilizaban ese fermento como levadura para el pan. Ellos amasaban la cerveza porque para preparar el pan era algo muy similar y formaban una pasta. Y servían la cerveza en platos porque era, como te mencioné, extremadamente densa. Imagínate como si fuera un gazpacho o un puré, así como de verduras, y le añadían a veces pan y cebolla, que era la base de la alimentación egipcia, y entonces ya tenían un plato combinado y nutritivo que les permitía seguir con sus labores todo el día. Para ellos, la cerveza era una de las grandes medicinas porque curaba todos los males. Pues, ¿qué te parece? Vamos muy bien hasta ahora develando algunos de estos secretos de los egipcios. Si te parece bien, continuamos después de un corte. Seguimos aquí hablando del antiguo Egipto. En verdad hay muchísimo que decir de los egipcios. Creo que vamos a tener que hacer otro programa. Avísanos si te interesaría, porque la verdad es que hay muchísimos secretos y muchas cosas que decir de ellos. Nos preguntamos por qué eran tan guapos los egipcios. Cuando vemos estas imágenes antiguas, generalmente los vemos como personas jóvenes y muy bellas. La verdad es que no podemos fiarnos mucho de estos datos, pues en aquellos tiempos faltaba un puñado de miles de años para que se inventase la fotografía, y las únicas imágenes que nos han llegado de ellos pues son sus pinturas y sus esculturas. Pero el arte egipcio era tremendamente idealizado y estilizado, es decir, que los artistas preferían mostrar el cuerpo y el rostro humano ideal, no necesariamente como eran en la realidad, ¿sí? Y en los párpados y a veces también en las pestañas, se cree que por eso eran guapos y hermosos, ellos aplicaban un maquillaje verde hecho a base de malaquita, y esto era como un delineador, y a veces utilizaban una pasta similar al carbón. ¿Por qué hacían esto? No solo para verse bien, que lo descubrieron sobre la marcha, sino porque las arenas del desierto verdaderamente maltrataba sus ojos, y entonces ellos lo que provocaban era bajar las pestañas, sí, en lugar de subirlas, en lugar de rizarlas, las llevaban un poco hacia abajo, de tal manera que podían servirles, imagínense, como una protección, como una pequeña persianita para el ojo. El pueblo egipcio cuidaba muchísimo su aspecto, más incluso que cualquier otro pueblo en la antigüedad. Ellos tenían ya peluquerías y tenían una gran base de perfumería. El maquillaje era una práctica fundamental y muy extendida en toda la sociedad egipcia. No solo se maquillaban las mujeres, sino principalmente lo hacían los hombres. Usaban cremas, pomadas, perfumes y cuidaban mucho su pelo. Cuando lo tenían, la verdad es que muchos de ellos preferían la calvicie para evitar, como les mencioné hace un rato, todo lo que era la plaga de piojos. Se bañaban varias veces al día y se depilaban todo el cuerpo. Entonces, la calvicie pues era acompañada de una depilación completa. Utilizaban muchísimo el maquillaje negro con productos cosméticos y centenares de recetas, pero destacaba entre ellos el col, que era un tinte negro que los egipcios obtenían cuando machacaban un mineral llamado galena, que es de donde se saca el plomo. Con los polvos negros de col, pues ellos se protegían de la conjuntivitis, pero también aprovechaban, como te dije hace un rato, pues para dibujar un contorno en los ojos y hacerlos más hermosos. Los egipcios entonces se maquillaban para protegerse del sol, del viento, de la arena, pero enseguida descubrieron la utilidad del maquillaje para mejorar su aspecto. Como te mencioné, pues había muchísimos calvos, les encantaban los cabellos,
largo sobre todo. Sin embargo, pues era muy problemático mantenerlo en buen estado por las inclemencias del clima y entonces preferían lo que denominaríamos un cabello de quitapón. No es que hubiera muchos calvos en realidad, a muchos sí les gustaba estar así, pero les gustaba rasparse al cero. No es que entonces, como decíamos, ay, son calvos los egipcios. No, no lo eran, en realidad eran rapados. Y cuando necesitaban cabello, pues para verse guapos o bonitas o para protegerse del sol, se colocaban una peluca. Ellos afeitaban su cabeza, no solo por el calor, sino también, como les dije, para librarse de estos piojos. Y la gente se quitaba las pelucas pues bastante a menudo para limpiarlas, para sacudirlas y con ello mantenían alejados a estos animalitos. Y de esa forma tampoco los molestaban por la noche. Los egipcios además consideraban a los pueblos que no se afeitaban como los griegos como personas poco civilizadas. Decían que no era normal y que no era higiénico. Y entonces uno pensaría que las pelucas pues son muy calientes y que era preferible tener su cabello en lugar de tener el de una peluca. La verdad es que ellos incluso en su verano las pelucas que utilizaban eran cómodas, frescas e incluso les servían de aislante contra el sol. Había postizos y pelucas de muchas formas. Las rizaban, eran alaciadas, trenzadas muy al estilo sumerio o babilónico de los territorios mesopotámicos. Y había pelucas pues bastante económicas que eran de fibras vegetales, pero también las había de lujo, que eran de cabello humano, que las personas con una condición económica más desfavorable cuidaban tremendamente para después cortarlo y venderlo como una peluca. Los peluqueros, bueno, pues te podrás imaginar que eran muy importantes en Egipto. Ellos utilizaban muchos peinados, con trenzas, con cintas y pelucas y postizos de pelo. Y los niños egipcios solían llevar la cabeza rapada. A los hijos de los varones de familias nobles se les dejaba crecer una pequeña mecha de pelo a un lado de la cara que se recogía en una trenza, y esto era lo que los hacía distinguirse de los que no eran nobles, más allá de lo que serían sus túnicas o su vestimenta. Y los egipcios inventaron muchas lociones para prevenir y combatir los piojos y usaban peines y liendreras. Sí, estos peines muy cerraditos, que los llamados cardos o cardadores del día de hoy, pues ya existían desde el antiguo Egipto, algunos muy elegantes de marfil. ¿Sí? Estaban muy preocupados porque los piojos, además de picar y molestar muchísimo, podían transmitirle enfermedades como el tifus, y entonces pues los evitaban y se cuidaban muchísimo. Asimismo, además de protegerse del calor a través de estos hábitos, también vestían pues prácticamente, hay quienes dicen que siempre de blanco. Tanto las faldillas como las túnicas, los taparrabos, todas las prendas eran blancas. Había algunos colores, como sabemos todos, o hay colores que son más frescos que otros, y cuanto más oscuro es un color, pues más atrae el calor del sol. El color blanco es el más fresco de todos, refleja toda la luz y por ende el calor pues no llega al cuerpo o llega en una menor medida. Por eso el blanco era su color favorito y confeccionaban vestidos que les permitía pues moverse con facilidad y en algunos casos en las mujeres hasta con mucha gracia. Ellos eran muy habilidosos con el lino, pero ¿sabías que había 4 calidades de lino? Cuando nosotros pensamos en la actualidad en esto, pues casi siempre decimos, ay, pues lino, pero no, había algo que ellos denominaban el lino real, fino, blanco, casi transparente. Después había otro que le llamaban tela sutil fina, que estaba tupida con más hilos, pero seguía siendo muy fina. La tela sutil, un tejido fino, de buena calidad, pero los hilos un poquito más gruesos.
y la tela lisa, que era un tejido suave y resistente, pero más grueso y más burdo, usado sobre todo como prenda de abrigo. Esto pues para esas noches en que te mencionaba hace un rato, amigo, que realmente llegaba o llega a hacer frío en el desierto. Asimismo, el lino se utilizaba en otros tejidos como el algodón, la lana o la seda, pero el lino se consideraba el tejido más puro. La lana se creaba para ropa de casa y alguna ropa de abrigo, aunque se solía evitar porque por ser de origen animal ellos la consideraban impura. El color básico, como te mencioné, pues era el blanco. Sin embargo, en algunas ocasiones especiales llegaban a utilizar ropa de colores, de tal manera que teñían, mejor dicho, algunos hilos de colores principalmente rojo o marrón, y con ello adornaban los bordes de sus túnicas o hacían orlas para sus cuellos y sus mangas. Pero nos preguntamos, ¿por qué se dejó de utilizar el lino? Con la conquista de Egipto por parte de Alejandro Magno, se popularizó el uso de la lana como elemento base para los tejidos de Egipto, y a pesar de todo, pues el lino siguió presente en la vida egipcia. Los sacerdotes jamás dejaron de vestirlo porque simbolizaba la pureza. Y de hecho, el lino blanco era la única ropa, a pesar de todo y a pesar del mismo Alejandro Magno, que estaba permitida dentro de los templos. ¿Sabías que los toques de color, para no verse totalmente monótonos o neutros vestidos de blanco, lo daban con complementos como brazaletes, pulseras, pendientes y anillos, así como cintas y tocados en sus pelucas? Pues, ¿qué te parece? Aquí estamos hablando de detalles interesantes de la vida cotidiana del antiguo Egipto, y pues tenemos muchos más detalles que siempre nos ponen a pensar cómo un imperio tan vasto y tan poderoso pues desapareció. Pues sí, cumplió su ciclo, cayó desmembrado primero ante los griegos y finalmente ante los romanos. Pero bueno, pues continuaremos hablando de algunos de estos detalles en nuestro siguiente bloque después de un corte. Continuamos, amigos, hablando de Egipto. Y una de las preguntas que a veces me hacen es, ¿por qué había tantos músicos y bailarines? El desarrollo principal de la música en el antiguo Egipto pues era a través de los templos, ya que se usaba en algunos rituales o incluso como un remedio terapéutico ante algunos males. Ya se sabe que la música amansa a las fieras, dicen por allí, y entonces se pensaba que a través de la música era posible llegar a contactar con los difuntos. Por ello, los músicos adquirían una gran importancia social, y a través de sus instrumentos o de su canto, pues se hacían peticiones a las divinidades. Al principio solo contaban con algunos instrumentos de percusión, después llegaron los de viento como la flauta, la trompeta y algunos de cuerda como el arpa o la guitarra, pero aunque sabemos que lo más importante para ellos eran los de percusión, como címbalos y tambores. Además, los niños, pues desde muy pequeñitos se entrenaban como bailarines, y las bailarinas vestían túnicas o incluso iban desnudos y llevaban tan solo unos cinturones anchos, ya que la desnudez era muy natural en el antiguo Egipto. Y ellos celebraban una fiesta musical que era la denominada Set, sí, así como que tengo sed, en la ciudad de Memphis, para conmemorar la resurrección del dios Osiris, y con ella se decía que el faraón recuperaba la juventud y tenía que demostrar su salud y encontrarse en buena forma física. Los faraones podían convocar dicha fiesta cada que ellos quisieran. Y el símbolo egipcio para la música es el mismo jeroglífico que usaban para referirse al bienestar y a la alegría. Así es, los egipcios en verdad amaban la música.
Un dato curioso es que los faraones, saliéndonos un poquito del tema de la música y la fiesta y el baile, pues los faraones usaban varias coronas. Una de las normas que ellos tenían era no aparecer en público con la cabeza descubierta, para que no se le viera el cabello, por lo que tenía a su disposición distintos tipos de corona. La corona blanca del Alto Egipto, esto que te comenté, que se encuentra al sur del país, era llamada Hetkek o Hetket. La roja, que es del Bajo Egipto, se llamaba Deserte. La corona doble o Sehmet o Sehemti, como le llaman algunos, pues es aquella donde se fusionaban tanto el Alto como el Bajo Egipto, y en esos tiempos de unificación del imperio, que hubo 6 y 3 intermedios, o 2 intermedios mejor dicho, porque el último periodo sería el sexto o sería el tercer intermedio, pues cuando estaban ellos separados o en intermedios había 2 faraones, uno en el norte y otro en el sur, y cuando los imperios estaban unificados había un solo faraón. Por eso se habla de una corona blanca, de una corona roja y también se habla de una corona doble. Asimismo, existió la corona funeraria y la corona de plumas, entre muchísimas otras. Si bien no es propiamente una corona como lo conocemos en la actualidad, el hecho es que sí es un cubrecabezas que todo el mundo asocia directamente con la imagen del faraón. Cuando se combina esta corona blanca y roja, que nos da una parte en la base y otra parte u otro diseño en la parte superior, pues significaba o simbolizaba la alianza de los 2 territorios, y de hecho la palabra Sehemti o Sehmet significa los 2 poderosos. La corona roja representa al Bajo Egipto. Esto es el norte del país, ahí donde están las pirámides, y se le llamaba Deseret, y está fabricada con materiales vegetales, se tiñen de color rojo y pues era cilíndrica y con algunos bultos así pues rizados, es la palabra que estaba tratando de decir, como colmenas de abejas. Un dato curioso es que muchas veces me preguntan cuál era el estatus de las mujeres egipcias. Y pues en este Egipto faraónico, la mujer tenía los mismos derechos o casi los mismos que el hombre. Sin embargo, eran derechos, no era que se le diera exactamente el mismo trato. No era esclava ni sierva, ni por ser esposa tenía que limitarse a esas actividades únicamente, pero sí debía cierta obediencia. No obstante, la mujer, como te mencioné, tenía los mismos derechos, de tal manera que si su marido se portaba mal con ella, la mujer lo podía llevar y lo llevaba ante los tribunales. Además, aunque su papel era pues muy apreciado en el cuidado de la casa y de los niños, las mujeres podían realizar muchos trabajos y alcanzar cargos muy elevados. Incluso hubo varias mujeres que ocuparon el puesto más importante, que es el de faraón. Pero a ellas no se les conoce como faraonas, se les conoce como reinas. Y la más, trascendente ha sido Hatshepsut. Las mujeres, mientras que en la antigua vida o en la vida de la antigüedad cotidiana en Grecia y en Roma, la mujer era el el hombre era el padre de familia, en Egipto la mujer era la dueña de la casa. Y se dedicaban muchísimo, lo cual era muy loable, a mimar y consentir a sus hijos. Para ellos los niños eran lo más importante del mundo, por ende los querían, los cuidaban, y en buena medida la importancia de la mujer procedía de su capacidad para engendrar y para cuidar. Había familias de muchos miembros, pero había una gran mayoría de familia compuesta solo por 3 integrantes, padre, madre e hijo. Y se preguntarán, pero ¿y esto por qué? Porque ellos creían en los tríos divinos con una pareja de dioses y un solo hijo, como Osiris, Isis y Horus. Y entonces, esto se vuelve muy
trascendente y muy importante también. Otra de las grandes preguntas que a veces me hacen es ¿por qué las momias estaban envueltas en venda o en vendas? Porque pues o se creyó siempre que los hombres tenían un alma, que es el Ba, pero también un doble invisible que se llama Ka. Al morir, estos, Ba y el Ka, se separaban. Y si no volvían a encontrarse, pues entonces esa persona se quedaría vagando permanentemente por toda la eternidad. Para que el Ka y el Ba se reencontrasen, el cuerpo tenía que conservarse perfectamente. Por ello, el embalsamador preparaba el cuerpo para que se desecase y no se pudriese, y lo envolvía con un lienzo y con vendas de lino. De tal manera, los cuerpos egipcios quedaban convertidos en momia y se han conservado hasta nuestros días. Pero ¿sabías tú que el dios Anubis era este dios con cabeza de chacal, o este hombre con cabeza de chacal? Era el encargado de guiar a los espíritus, los embalsamadores y la gente que participaba de esto pues a la otra vida. Y entonces tanto los embalsamadores como las personas que le asistieran se colocaban una máscara con el rostro para que Anubis supiera a quién estaba llevando a la otra vida. Y los muertos se llevaban a la orilla izquierda del río Nilo. ¿Por qué? Porque creían que allí se encontraba el mundo de los muertos y construían las tumbas en esa zona. Y en el momento del entierro, pues un cortejo fúnebre acompañaba al difunto, que se paseaba pues por todos los lugares con un sarcófago abierto para que todos le dieran el último adiós. Y hablando de estas momias, pues tenemos un pequeño espacio para hablar de lo que era la tumba de Tutankamón, que tenía muchísimo oro. La casta sacerdotal de Egipto quiso agradecerle que él fue quien restituyó el culto al dios Amón. Antes había estado Akenatón con su esposa Nefertitis. Akenatón, su nombre era Amenofis IV, y tomó el nombre de Akenatón, el hijo de Atón. Se fue al monoteísmo, dijo que el faraón no era el hijo de Dios, ni mucho menos que era un dios, sino que era un mortal que decía llamarse hijo de, en este caso, el dios. Él lo hizo llamar Atón y fue Tutankamón quien vuelve al culto y al politeísmo. Entonces, aunque él muere muy joven y sin demasiados méritos o sin ningún mérito, la realidad es que su tumba fue encontrada sin saquear y extremadamente bien conservada. Para los faraones y nobles, el enterramiento con sus posesiones más preciadas y con joyas pues era de alto rango y distinción. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón pues se da en el año de 1922, y con ella pues se descubre la cámara funeraria, que tenía 3 cámaras iguales en su interior, y allí estaba el sarcófago de piedra, en su interior 2 sarcófagos antropomorfos, esto es con la forma del cuerpo humano, aunque con algunas variantes, de madera, y finalmente una de oro macizo. Allí estaba el cuerpo de Tutankamón vendado con 11 capas de lino, y a la altura del rostro una lujosa máscara de oro, de incrustaciones y de obsidiana, turquesa y lapislázuli. Junto a ellos también había un trozo de oro, pero que el faraón pues lo usase en la otra vida, o que se lo llevara con él y lo usase en la otra vida. Pues, ¿qué te ha parecido? La mayoría de las personas que estuvieron con Carter, ¿sí? Esta persona o este antropólogo que fue quien descubrió la tumba, se dice que leyeron una maldición sobre esta y que todos los que le acompañaron murieron poco después, de maneras distintas e inexplicables.
Pues, ¿qué les ha parecido, queridos amigos? Todo esto y muchísimo más estamos trabajando en Pura Vida Cultural. Les repito, esperen noticias nuestras de próximos cursos y talleres. Mientras tanto, agradezco nuevamente a Hombre Nuevo por sus micrófonos, por el espacio y por todo el cariño permanente. Les recuerdo que soy su amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital transmite desde sus estudios en la Torre Presidente Reforma, Andrés Bello 45, Colonia Polanco, Ciudad de México. Hombre Nuevo Digital. Formación en valores para un mundo mejor. Estamos cerca de ti. Una estación de Hombre Nuevo México.